Áreas de proclividad de la caries. Cuando hablamos de las áreas de proclividad a las caries, nos referimos a distintos sitios de las piezas dentarias que pueden desarrollar de alguna manera caries. Dentro de estos sitios tenemos fundamentalmente a los surcos principales. Aquí notamos en la imagen un surco principal y los surcos secundarios que pueden generar, que son sitios proclives a la caries. ¿Por qué hablamos de sitios proclives a la caries? Como son estructuras cerradas, permiten que se deposite la placa bacteriana y a través de la acción microbiana se pueda producir una desmineralización de la superficie y puedan desarrollar lo que es caries posteriormente, ¿no? Entonces son sitios de proclividad hacia la caries. También podemos indicar que las caras oclusales y las caras libres, además de las caras palatinas de los incisivos y de los caninos, son sitios donde pueden llegar a desarrollar la caries. Entonces, es importante que nosotros podamos definir primero que los sitios proclives a las caries son generalmente estructuras estrechas que generalmente están circunscritos a surcos principales, surcos secundarios y también podemos mencionar a las caras libres, ¿no es cierto? Y las caras palatinas de los incisivos y caninos, como habíamos mencionado. Continuemos. Podemos también indicar que otro sitio para que se pueda desarrollar la caries también es la cara oclusal de las piezas posteriores, vale decir, donde se encuentran las fosas principales. Aquí tenemos, por ejemplo, una fosa principal. Acá tenemos una, dos, tres fosas principales, donde podamos observar que son sitios ideales para desarrollar la caries. También, de la misma manera, podemos mencionar que existen algunos sitios como las caras libres de los molares. Estas caras libres estamos refiriéndonos básicamente a la cara vestibular y a la cara lingual en los inferiores y a la cara vestibular y a la cara palatina de los superiores. También tenemos que mencionar que existe otro sitio que también es importante para el desarrollo de las caries y es precisamente esta zona del cuello, el sitio donde se une el margen gingival justamente con el fondo de surco. Esta zona del cuello muchas veces conforme al pasar de los años llega a exponerse, a mostrarse expuesta, lo que va a determinar el cuarto caso de choque, donde el esmalte y el cemento están notablemente separados, no están unidos. Y eso de alguna manera genera, si vale el término, la susceptibilidad para que se pueda desarrollar caries a este nivel. Entonces, recordando un poquito, vamos a hablar de los surcos principales, surcos secundarios, fosas principales, fosas secundarias y las zonas expuestas del cuello, básicamente, lo que estamos mencionando hasta este momento. Continuemos. Estas áreas de proclividad de las caries también pueden estar determinadas por las relaciones interdentarias. Es decir, ¿a qué nos referimos? Nosotros sabemos que el espacio interdentario, el espacio que se encuentra entre cada pieza dentaria, entre una y otra pieza dentaria, generalmente son sitios de difícil acceso y como consecuencia son sitios que nos dificulta en cuanto a la limpieza y el cepillado dental. Entonces, podemos indicar que este espacio interdentario, justamente ubicado hacia la región cervical, es decir, hacia la región del cuello, donde y desde el sitio del cuello hasta el punto de contacto, es un sitio muy complicado para poder llegar con el cepillo dental y como consecuencia llega a acumular gran cantidad de placa bacteriana y detritos alimenticios. Como consecuencia, vamos a también indicar que estos sitios interproximales son sitios que van a desarrollar caries con mucha facilidad. Otra estructura que también tenemos que mencionar es aquella que está determinada por la relación entre diente y encía. Y cuando nos referimos a la relación entre diente y encía, nos estamos refiriendo a esto que se llama como margen gingival. Esta unión entre pieza dentaria, en este caso central y lateral, va a generar un festón gingival. Y este festón gingival, de alguna manera, determina una susceptibilidad de la pieza dentaria de poder desarrollar caries. Entonces, esta
la disposición de la encía en relación a las piezas dentarias también determina la aparición de caries. O sea, son sitios muy proclives a las caries. Entonces, es importante que nosotros podamos de alguna manera determinar precisamente la presencia de placa bacteriana a nivel del margen gingival, lo que hace que a largo plazo pueda desarrollarse una caries cervical o una caries ubicada en fosas y en las piezas dentarias posteriores. Bien, vayamos continuando con nuestra presentación. Vayamos y mencionemos un poquito que todas las áreas que se mencionaron con anterioridad constituyen un depósito de placa bacteriana. Es decir, todos los sitios que hemos mencionado, surcos principales, surcos secundarios, fosas principales, fosas secundarias, la zona del cuello, las estructuras que están determinadas por las relaciones interdentarias, las que están determinadas por relación entre diente y encía, son sitios específicos o son sitios ideales para la acumulación de placa bacteriana. Nosotros observamos esta placa bacteriana generalmente de un color blanquecino amarillento en la mayor parte de los pacientes. Prácticamente todos tenemos placa bacteriana, a no ser que constantemente estuviésemos cepillando nuestros dientes. Apenas recibimos la alimentación diaria o realizamos un proceso de masticación o inclusive por la acción de la saliva, esta placa bacteriana llega a adherirse justamente a nivel del cuello, a nivel de la cara oclusal, donde se encuentran las fosas, las fisuras, y a nivel fundamentalmente donde se encuentran expuestas zonas como la región del cuello, ¿no? Que son sitios ideales para poder desarrollar caries. Entonces, tenemos que indicar que estas zonas que ya se han mencionado, puede acumularse esta placa bacteriana debido a la topografía dentaria, es decir, por la forma, por la arquitectura dentaria, por las características de retención que tienen estos sectores. También es importante mencionar porque es difícil realizar una higiene. Había mencionado hace un momento, es difícil realizar el cepillado de la región interdental, por decirles, ¿no? Y eso hace de que se acumule placa bacteriana a ese nivel. También es importante indicar que en estos sitios donde se acumula placa bacteriana no existe la acción del autobarrido. Y este autobarrido generalmente está dado por los labios, por la mucosa yugal y por la lengua. La lengua, en el momento de realizar movimiento, realiza, quieras o no, una limpieza de la superficie lingual de las piezas dentarias y hasta palatina de los superiores. Pero existen sitios donde no puede realizar esta autolimpieza y es precisamente los sitios que les hemos mencionado, ¿no? Los sitios interproximales, la cara oclusal y el cuello fundamentalmente. Entonces, el autobarrido implica un trabajo de autolimpieza, que es importante que también se tenga que tomar en cuenta cuando hablamos de áreas de proclividad a la caries. Continuamos. Los puntos de inicio de las caries, habíamos indicado hace un momento, corresponden fundamentalmente a las fosas y los surcos en las caries oclusales. Vemos en la imagen que aquí tenemos prácticamente caries que han dejado de ser incipientes y que ya prácticamente con seguridad, si retiramos el tejido afectado, vamos a llegar hasta la dentina. Es decir, es ya prácticamente una caries que en apariencia es superficial, pero por las características de coloración, con seguridad ya ha llegado al tejido dentinario. Y sabemos que cuando la caries llega al tejido dentinario, afecta directamente a la pulpa y la pulpa como una forma de defensa llega a formar dentina secundaria o genera aposición de tejido, que es la dentina secundaria o dentina de reparación. Entonces, son fosas, son fisuras, son surcos, son caras libres de los molares, específicamente ahí donde se encuentran unos surcos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una formación lineal de un molar donde evidentemente existe la presencia de caries, ¿no es cierto? También podemos indicar de que se presentan puntos de inicio de la caries, fundamentalmente en caras palatinas del incisivo y del canino, a nivel del cuarto lóbulo o lóbulo cérvico-palatino, ¿no? Que es el lóbulo que hace que las piezas dentarias anteriores puedan desarrollar posteriormente hacia la parte posterior lo que son las cúspides, ¿no? Entonces, son sitios específicos donde podamos inicialmente desarrollar la caries. También es importante mencionar que se puede desarrollar caries en las caras proximales. Habíamos indicado hace un momento los sitios de contacto entre pieza y pieza dentaria
vamos a desarrollar fundamentalmente lo que son las caries interproximales, ¿no? Excepto las caras distales de cada arco, porque en las caras distales, la cara distal de los terceros molares, prácticamente ya no hay piezas dentarias y como consecuencia no se desarrolla esta caries. También es importante mencionar que en los tercios cervicales, aquí notamos un franco descenso del margen gingival y con seguridad es un sitio pues ideal para desarrollar caries, ¿no? Estamos hablando de los tercios cervicales de las caras libres. En todos los dientes prácticamente tienen esa, si vale el término, esa susceptibilidad a generar caries. Bien, vayamos continuando. Así como existen sitios donde se puede desarrollar caries, es decir, sitios proclives a las caries, también existen áreas de inmunidad a la caries. ¿Qué significa esto? Son áreas donde difícilmente van a desarrollarse caries. ¿Y cuáles son estas áreas? Estamos hablando prácticamente en las caras oclusales de los molares y premolares ubicados en las facetas armadas. Nosotros sabemos que una cúspide, pongámosle este premolar, segundo premolar, que este es el primer molar, este segundo premolar tiene facetas armadas. Aquí tenemos una faceta armada y aquí tenemos una faceta armada. Ahora, ¿cuáles son las facetas armadas? Son las facetas que están ubicadas en el interior de la superficie oclusal que tiene la pieza dentaria. Por ejemplo, esta es la faceta armada distal y esta es la faceta armada mesial. Entonces, estas dos facetas son sitios inmunes a desarrollar caries, diferente a los surcos, fosas y fisuras que hemos mencionado hace un momento, que son sitios muy proclives a las caries, ¿no? Otro sitio que también es inmune a la caries, si vale el término, son las vertientes oclusales de los rebordes marginales, por decirles, ¿no? Aquí tenemos, este es un surco secundario, este es otro surco secundario, y toda esta área corresponde, prácticamente toda esta área corresponde a el reborde marginal, en este caso distal. Esta vertiente oclusal del reborde marginal, al igual que la faceta armada, es un sitio inmune a la caries, ¿no? Notamos que en este sitio no hay caries, tampoco hay en esta faceta armada ni en esta faceta armada. Entonces, va y es coherente con lo que estamos de alguna manera mencionando. Avancemos. Otro sitio que también es inmune a la caries son los tercios oclusales y medios de las caras libres de todos los dientes. Es decir, esto se debe fundamentalmente al autobarrido, que es ejecutado básicamente por la lengua y por la mucosa yugal y la mucosa de los labios. Vale decir, la parte media, el tercio medio de las caras libres, generalmente va a ser un sitio donde no se va a generar caries, excepto el sitio donde pueda existir una fosa o un surco, ¿no es cierto? Que son sitios que definitivamente van a desarrollar caries o son muy propensos a desarrollar caries. También se puede mencionar al cuarto incisal o al cuarto oclusal de las caras proximales de todos los dientes. Si hablamos de un cuarto incisal o un cuarto oclusal, nos estamos refiriendo prácticamente a todo el borde en relación con la cúspide o en relación con el borde incisal. En este caso, estos sitios que están relacionados casi con las cúspides, con las vertientes de las cúspides, son sitios pues inmunes a las caries y a eso nos estamos refiriendo con esto que estamos mencionando en la teoría. También vamos a mencionar como un sitio inmune a la caries a los tercios vestibulares, a los tercios palatinos o linguales de las caras proximales de todos los dientes. Vale decir que los tercios, aquí tengamos, ¿no? Pongamos en esta pieza dentaria, que es un premolar. El tercio vestibular prácticamente está representado por este sector, ¿no es cierto? El tercio, bueno, prácticamente todo lo que está hacia vestibular es el tercio vestibular. Todo lo que está hacia palatino es el tercio palatino y esta es la parte media. Por eso nos indica que los tercios vestibulares y los tercios palatinos son linguales. En las caras proximales de todos los dientes son sitios también inmunes a la caries. También podemos mencionar al área que está cubierta por la lengüeta gingival. Esta área que está cubierta por el margen de la encía, por la lengüeta de la encía, por la lengüeta gingival, también son sitios inmunes a las caries. ¿Por qué? Porque de alguna manera la encía cubre y evita la acumulación de placa bacteriana y como consecuencia la iniciación de la caries. Tenemos que hablar ahora de las vías de acceso a las cámaras pulpares y los conductos radiculares.
Cuando hablamos de las vías de acceso, nos referimos básicamente del sitio por donde nosotros ingresamos para hacer un tratamiento endodóntico, una endodoncia, o también se conoce como tratamiento de conductos, ¿no es cierto? ¿Por dónde ingresamos? En el caso de las piezas anteriores, en el caso de los premolares y de los molares. ¿Cuál es el sitio de acceso? Y generalmente tenemos que tomar en cuenta para decidir o para poder elegir el sitio de acceso, existen las siguientes posibilidades. Uno, que en el sitio de acceso haya una cavidad cariosa, ¿no es cierto? Es un primer aspecto, un primer punto. El segundo punto es que exista una obturación o una restauración, ¿vale? Es decir, si existiera aquí una obturación, una restauración, entonces nosotros elegimos este sitio para que sea el sitio de acceso. Y finalmente, podemos encontrarnos con una pieza dentaria que no tenga ni caries, ni tenga ninguna obturación y tengamos que elegir un sitio de acceso que obviamente se diferencia entre una pieza anterior y una pieza posterior, y también depende mucho de la presencia de una, dos o tres raíces, ¿no? Entonces, eso es importante para poder decidir las vías de acceso para hacer el tratamiento endodóntico o tratamiento de conductos. Entonces, para acceder a esta cámara pulpar, sabemos que la cámara pulpar se encuentra en la porción coronaria y el conducto radicular se encuentra en la porción radicular. Entonces dice que para acceder a esta cámara pulpar siempre se deben asegurar dos condiciones. Una condición que debe ser accesible y otra condición que debe ser visible. Es decir, la accesibilidad y la visibilidad son dos condiciones importantes para poder acceder a la cámara pulpar y posteriormente al conducto radicular. Ahora, ¿para qué nosotros estudiamos el acceso? Básicamente para hacer dos procedimientos. El primer procedimiento es una pulpectomía parcial, o también se llama pulpotomía, cuando ustedes lo van a ver seguramente cuando estén prácticamente en cuarto año llevando odontopediatría, donde se hace una trepanación solamente de la pulpa de la corona, es decir, pulpa cameral. Pero cuando tengamos que realizar una extirpación completa de la pulpa dentaria, es decir, la pulpa cameral y la pulpa radicular, hablamos de una pulpectomía total, o también llamada extirpación total de la pulpa o del paquete vasculonervioso de la pieza dentaria. Entonces, básicamente para hacer los tratamientos endodónticos, la endodoncia o tratamiento de conductos, nosotros estudiamos los sitios de acceso hacia las piezas dentarias para hacer el tratamiento respectivo. Continuamos. Factores que modifican la cámara pulpar. Ahora, si nosotros nos fijamos, visto por las caras libres o visto por las caras proximales, esta pulpa dentaria tiene un aspecto mucho más amplio a nivel de la cámara y mucho más estrecho a nivel de la porción radicular, ¿no es cierto? Es más amplio a nivel de la cámara y tiende a disminuir hacia la porción radicular y disminuir básicamente hasta la porción apical. Ahora, los factores que modifican esta cámara pulpar y como consiguiente también la parte del conducto radicular son la edad del diente. ¿Qué significa? Que cuanto más joven es el diente, más amplia es la cámara pulpar. Si la pieza dentaria es de una persona anciana, prácticamente esta cámara pulpar va a disminuir a su mínima expresión y va a observarse, incluso en algunos casos se llega a obliterar o prácticamente a desaparecer esta cámara pulpar cuando hablamos ya de personas de edad avanzada, ¿no? Entonces, es una de las causas, la calcificación, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la calcificación generalmente se da en las piezas dentarias una vez que erupciona, tres años después termina su calcificación y en ese tiempo tiende a disminuir la amplitud de la cámara pulpar y del conducto radicular. Pero también con el pasar de los años, sabemos que en las personas ancianas, esta cámara pulpar y este conducto radicular en algunos casos se ha visto que prácticamente han desaparecido, ¿no? Han degenerado, se han atrofiado prácticamente y como consecuencia ya el paciente ya no tiene ni siquiera sensibilidad, ¿no es cierto? Es una de las causas que pueden de alguna manera modificar la cámara pulpar. Otra de las causas es la pérdida de sustancia. ¿Qué significa? Que si existe un desgaste prematuro a nivel del borde incisal, a nivel del ángulo, etcétera, se va a producir como consecuencia una modificación de la cámara pulpar. ¿Por qué? Porque cuando existe una agresión, cuando existe un desgaste, la cámara pulpar o la pulpa dentaria empieza a crear capas de dentina secundaria y esta dentina secundaria tiende a modificar la forma de esta cámara pulpar.
Es la segunda causa. La abrasión mecánica por el efecto del trabajo masticatorio. Esta abrasión mecánica por efecto del trabajo masticatorio, sabemos que la abrasión es un tipo de desgaste patológico. Generalmente se produce ¿cuándo? Se produce fundamentalmente cuando hay malposición dentaria. Cuando hay malposición dentaria, las piezas dentarias tienden a desgastarse de forma patológica y eso se conoce como abrasión mecánica. Entonces, esta abrasión mecánica necesariamente se debe a un trabajo masticatorio anormal. Eso es importante, que va a modificar también la forma de la cámara pulpar. Otro factor que modifica esta forma de la cámara pulpar son las fracturas. Miren, acá tenemos una franca fractura que seguramente se ha producido por un golpe, una contusión muy fuerte que ha generado esta pérdida de sustancia importante. Como consecuencia, la cámara pulpar va a modificarse. ¿Por qué? Porque la pulpa, al verse expuesta, va a notar que existe o que se ve agredida y como consecuencia va a disminuir su tamaño. Y eso también es importante mencionarlo, ¿no? Entonces, las fracturas generalmente pueden darse en bordes incesales, en el caso de las piezas posteriores en las cúspides, y se produce una formación de la cámara como una deformación, perdón, de la cámara como un mecanismo de defensa, como les decía, ¿no? Esto por la posición de la dentina secundaria, que ya les había mencionado también hace un momento. Otro tipo de modificación de la forma de la cámara pulpar se debe a la abrasión química. Y esta abrasión química generalmente está producida por ácidos. En nuestro medio es muy frecuente el uso de algunos aditivos ácidos, incluso la alimentación ácida, estamos hablando de los alimentos cítricos, que pueden determinar la aparición de estas formaciones cariosas, de estas lesiones cariosas, ubicadas fundamentalmente a nivel del cuello. Y este tipo de caries, que hace un momento indicamos que son sitios proclives a la caries, está determinado fundamentalmente por un tipo de abrasión química. Es decir, es un desgaste químico. El pH de la cavidad bucal tiende a ser ligeramente ácido, pero en lo posible, por el efecto tampón, tiende a mantener un pH neutro. Cuando la cavidad bucal es demasiado ácida, genera este tipo de desgastes o desmineralización fundamentalmente a nivel del cuello en las caras libres. Eso es importante, ¿no? Y esto se conoce como un tipo de abrasión química. Otra de las características, perdón, otra de las causas que genera la modificación de la forma de la cámara pulpar es cuando se produce caries, ¿no? La caries es un proceso lento que definitivamente va a deformar la cámara pulpar a largo plazo y es algo que nosotros tenemos que saber. Lo notamos generalmente en las tomas radiográficas. Cuando tomamos una plaquita radiográfica, llegamos a observar que esta cámara pulpar no tiene la forma original, sino que ha sido modificada debido fundamentalmente a la presencia de caries. Es decir, la caries va a modificar la forma de la cámara pulpar. Otra de las causas que también modifican estos aspectos en cuanto a la forma de la cámara pulpar son la implantación de los dientes, ¿no? Aquí tenemos un caso de malposición dentaria, un apiñamiento dentario, donde vemos que los incisivos, los 4 incisivos no están alineados. ¿Esto debido a qué? Debido a que existe una estrechez en cuanto a al arco superior y obviamente esto no se nota tanto en el arco inferior. Si ustedes notan, el arco inferior prácticamente tiene una posición no digamos adecuada, pero por lo menos tenemos una ubicación de las piezas dentarias que está dentro del arco. En cambio, no es así en el arco superior. En el arco superior se nota una sobreposición de piezas dentarias que evidentemente va a modificar la forma de la cámara pulpar. Otra de las causas es la topografía de las caras oclusales y palatinas, además de linguales. Vale decir que el aspecto, la arquitectura de la cara oclusal, de la cara palatina y de la cara lingual también va a afectar, quieras o no, en cuanto a la forma que presenta la cámara pulpar. Aquí vemos en esta imagen, bueno, es una imagen radiográfica que tiene contraste, donde fácilmente vamos a observar lo que es el techo de la cámara pulpar, vamos a observar el piso de la cámara pulpar y vamos a observar además los conductos radiculares que están
prácticamente, bueno, que estaban alojados por la pulpa dentaria, pero también formaciones algo caprichosas a nivel del ápice y a nivel del tercio apical, donde podemos observar anastomosis y formaciones que no son muy frecuentes en las piezas dentarias, pero que sí hay que estar atento cuando se tiene que hacer un tratamiento endodóntico correcto, ¿no es cierto? Y existen estrategias y alternativas que nos permiten realizar este tipo de procedimientos en la actualidad. También es importante mencionar el orificio de desembocadura de los conductos. El orificio de desembocadura de los conductos de alguna manera también puede manifestarse, como ya les decía, pueden ser únicos o pueden ser múltiples. En este caso tenemos, en esta porción radicular tenemos dos orificios, ¿no? En esta porción radicular, que bueno, son dos raíces sobrepuestas, podemos observar uno, dos, tres, hasta cuatro de repente orificios que de alguna manera pueden complicar el tratamiento. Y eso es importante cuando tengamos que estudiar fundamentalmente las piezas posteriores. Otro de los factores que también va a afectar de alguna manera la estructura de nuestra cámara pulpar es aquí, las paredes laterales. Tenemos básicamente, vamos a observar las paredes laterales. Y estas paredes laterales, si ustedes se fijan, no son pues una línea recta, no son una línea hecha como con regla, ¿no? Sino presentan pues una curvatura. Y esta curvatura ciertamente representa un desafío para el odontólogo, ¿no? Y el hacer y realizar una obturación correcta, sellando prácticamente todo el conducto hasta el inicio del foramen apical, prácticamente es un reto para el endodoncista y para el odontólogo general, que obviamente se va a ayudar de exámenes complementarios como son los rayos X, o pueden de alguna manera hacer también algún tipo de imagen que nos va a apoyar y poder realizar exitosamente el tratamiento. Los accidentes en la topografía de los conductos también van a definir de alguna manera la situación de la forma y la arquitectura que tenemos, ¿no? Lo que les decía hace un momento, acá tenemos imágenes radioopacas de los conductos que prácticamente parecerían ser como arterias anastomosadas que tienen tienen una secuencia irregular, tienen de alguna manera una complicación. Es un reto prácticamente para el odontólogo, ¿no? El hecho de encontrarse con este tipo de casos implica mucho compromiso en el tratamiento con los pacientes, ¿no? Bueno, estamos hablando prácticamente de algunos aspectos que van a determinar lo que son básicamente los factores que modifican la cámara, los conductos y prácticamente todos los aspectos que son necesarios en el estudio que tenemos de la topografía básicamente interna en las piezas dentales. Hemos hablado en esta lección de áreas proclives a las caries, de sitios que son inmunes a las caries. Hemos hablado de factores que determinan la modificación de la forma de la cámara pulpar. Y fundamentalmente hemos precisado algunos aspectos que van a determinar estas situaciones que estoy seguro que en la práctica odontológica las vamos a poder observar, ¿no? Con eso, jóvenes, estaríamos prácticamente concluyendo nuestra presentación y con eso estaríamos prácticamente, bueno, terminando lo que nos corresponde